me comentan que ya tenemos todo listo. Vamos entonces, ahora sí, a dar inicio con nuestro siguiente bloque. Adelante, por favor. Bueno, vamos a pedir a Lourdes Sanz, que ya se encuentra lista, nuestra directora de filantropía del Cemefi. Ella nos va a hacer favor de presentar a nuestra ponente del día de hoy. Así que, Lourdes, adelante, por favor. Hola, muy buenos días. Por alguna razón no me está dejando poner la cámara, no me da la opción. Pero bueno, quiero darles la más cordial bienvenida a esta conferencia y quiero presentarles también a nuestra conferenciante. Ella es Rebecca Masisak. Rebecca es la directora ejecutiva de TechSoupGlobal, que es una organización que opera a nivel mundial en alianza con más de 60 instituciones y ofrece fortalecimiento tecnológico a más de 1 millón de organizaciones de la sociedad civil en 200 países. En México, Cemefi es socio de TechSoup a través de nuestro programa de OSC Digital. Para darnos una idea del tamaño de TechSoup, podemos decir que en 2019, TechSoup apoyó a 164,000 organizaciones, 39,000 de las cuales están en América Latina, con recursos por un valor de 1,900 millones de dólares. Rebecca ha estado en TechSoup durante 20 años y ha llevado a la institución desde el ámbito local hasta el ámbito global. Ha sido reconocida también como una de las mujeres líderes más importantes en el sector. Ella cuenta con una maestría en Administración de Empresas por la Universidad de Columbia y una licenciatura en Educación y Música por la Universidad de Duquesne. Muchísimas gracias por acompañarnos, Rebecca. Bienvenida. Nos acompaña también Joyce Denton. Ella nos va a ayudar con la traducción simultánea. Bueno, pues los dejo con Rebecca. Thank you very much, Rebecca, for being with us. And well, I leave you now. Buenos dias. Hello, and greetings to you all from San Francisco, California. It has been a pleasure for the TechSoup Global Network to have Cemefi, a recognized and respected philanthropic leader in Mexico, as a member. Buenos días, saludos a todos ustedes desde San Francisco, California. Ha sido un placer verdadero para TechSoup Global Network contar con Cemefi como miembro. Cemefi, líder filantrópico en México, reconocido y respetado. This network includes 61 other independent nonprofit capacity building organizations around the world, including 5 partners in the Latin American region. Cemefi, CDI Chile, ATN in Brazil, Macaya in Colombia, and Wingo in Argentina make up the Latin American network. Nuestra red incluye otras 61 organizaciones independientes sin fines de lucro para construir capacidades alrededor del mundo, incluyendo 5 socios en la región de América Latina: Cemefi, CDI Chile, ATN en Brasil, Macaya en Colombia y Wingo en Argentina comprenden la red de América Latina. These organizations work in a values-based partnership model to deliver a shared mission. They also provide highly relevant and independent local and regional programming. Estas organizaciones trabajan en un modelo de alianza basado en valores para proporcionar una misión compartida y también proveen de programación regional y local, independiente y altamente relevante. Cemefi's work with TechSoup began 12 years ago when their OSC Digital program was announced at this very meeting. Since then, OSC Digital has facilitated over $9 million in technology resources, nearly 184 million in Mexican pesos, and $230 million in cash donations, over 4.7 billion Mexican pesos, 6,000 nonprofit organizations in Mexico.
El trabajo de Cemefi con TechSoup comenzó hace 12 años con su programa digital OSC, anunciado en esta misma reunión. Desde ese momento, OSC Digital ha facilitado más de 9 millones de dólares americanos en recursos tecnológicos. Eso es casi 184 millones en pesos mexicanos. Y 230 millones en dólares americanos en donativos en efectivo, más de 4.7 mil millones de pesos mexicanos a muchas organizaciones sin fines de lucro en México. This is impact at scale to build the capacity of civil society through trusted collaborations, and we commend Cemefi for these results. Esto es impacto a escala para construir la capacidad de la sociedad civil mediante colaboraciones de confianza y felicitamos a Cemefi por estos resultados. TechSoup is a nonprofit network and social enterprise. TechSoup's mission is to build a dynamic bridge that leverages technology for innovation in pursuit of a more equitable planet. TechSoup es una red sin fines de lucro y es una empresa social cuya misión es construir un puente dinámico que apalanque la tecnología para la innovación en búsqueda de un planeta más equitativo. Key to TechSoup's impact are our long-standing and deep partnerships with more than 100 corporations like Microsoft, Google, Adobe, Cisco, Dell, Slack, PayPal, and Airbnb, to name a few, and about 400 foundations. We operationalize trusted relationships to democratize affordable access to technology solutions, services, and digital training, and to use digital methods to help grant makers and givers. Clave para el impacto de TechSoup son nuestras alianzas largas, de largo tiempo, estrechas, con más de 100 corporaciones, incluyendo Microsoft, Google, Adobe, Cisco, Dell, Slack, PayPal, Airbnb, para mencionar tan solo algunos, y unas 400 fundaciones más. Ponemos en marcha relaciones de confianza para democratizar el acceso asequible a soluciones tecnológicas, servicios y capacitación digital y para usar métodos digitales para ayudar a proporcionar subvenciones y donativos. Working across 236 countries and territories, the network 1.3 million community organizations, many quite small, less than 5 staff. This network has delivered $14.4 billion in technology and capacity resources since 2006. Hemos estado trabajando a lo largo y ancho de 236 países y territorios. La red ha brindado servicio a 1.3 millones de organizaciones comunitarias, muchas muy pequeñas, con menos de 5 personas en su personal. Esta red ha entregado $14.4 billones en recursos en tecnología y capacitación desde 2006. In Latin America and the Caribbean, we have supported more than 39,000 local community organizations across 40 countries and territories, facilitating $667 million worth of services and supporting cash grants to 800 nonprofits in 31 countries. En América Latina y el Caribe, hemos brindado apoyo a más de 39,000 organizaciones de comunidades locales en más de 40 países y territorios, facilitando $667 millones en valor en servicios y brindando apoyo al proceso de subvenciones en efectivo a 800 organizaciones sin fines de lucro en 31 países. As one example of how community organizations benefit from programs like OSC Digital, the Mexican Food Bank of the Mochis, located in Los Mochis, Sinaloa, Mexico, was able to optimize the flow of information
work virtually, gain donors, and lower the cost per beneficiary served. A manera de ejemplo de cómo las organizaciones comunitarias se benefician de programas como OSC Digital, el Banco de Alimentos de Los Mochis, en Los Mochis, Sinaloa, en México, pudo optimizar el flujo de información, el trabajo virtual, hacerse de donantes y bajar el costo por cada beneficiario a quienes han servido. And I am thrilled to announce here the recent launch of TechSoup courses throughout Latin America, which offers 23 Spanish language digital skills courses created just for nonprofits, and Portuguese is next. Y me emociona poder anunciar hoy el reciente lanzamiento de TechSoup Courses o cursos a través de América Latina, que ofrece 23 cursos de destrezas y habilidades digitales en el idioma español, creado solamente y únicamente para las organizaciones sin fines de lucro. Sigue el portugués. When the pandemic hit, TechSoup saw tens of thousands of nonprofits accelerating their adoption of digital tools to adapt to remote working. Zoom subscriptions were up 4,000% in the first month. Hardware and mobile hotspots grew by 800%. Cuando golpeó la pandemia, TechSoup vio como decenas de miles de organizaciones sin fines de lucro aceleraron su adopción de herramientas digitales para adaptarse a trabajar vía remoto. Las suscripciones a Zoom aumentaron 4,000% en el primer mes. Los hotspots móviles y el hardware creció por 800%. 41,000 nonprofit learners enrolled in our online courses in remote working and security. Many swiftly moved to digital applications without having time to plan for implementation, security, or long-term management and costs. We also saw a 50% or more increase in giving services for companies like Benevity and PayPal, and from grant makers for NGO source equivalency determinations. Tuvimos registrados en tan solo un mes en nuestros cursos en línea en trabajo y seguridad remota 401,000 personas de las organizaciones sin fines de lucro, 41,000 personas. Muchos rápidamente se movieron hacia las aplicaciones digitales sin tener tiempo para planear la implementación, seguridad o gestión y costos a largo plazo. Y también vimos un incremento de 50% o más brindando servicios para empresas como Benevity y PayPal y de donantes o gente que daba subvenciones para NGO Source Equivalency Determinations, es el nombre. At the height of the pandemic in Brazil, the government categorized many of its estimated 780,000 formal social organizations as providing critical public services at the epicenter of the crisis. We saw social sector organizations getting creative in their partnerships and programs to address emerging issues, like sharing accurate public health information and personal protective equipment, setting up temporary hospital beds, training teachers in digital tools to support remote learning, and distributing food parcels to supplement government programs. En el pico de la pandemia en Brasil, el gobierno catalogó muchos de sus estimadas 780,000 organizaciones sociales formales para poder proporcionar servicios públicos críticos en el epicentro de la crisis. Vimos cómo las organizaciones de sectores sociales se pusieron creativos en sus alianzas y programas para dirigir la atención a temas emergentes como
cómo compartir información de salud pública con precisión, el uso del equipo de protección personal, cómo establecer camas hospitalarias temporales, capacitar a maestros en herramientas digitales para apoyar la enseñanza remota y distribuir paquetes de alimentos para suplementar los programas del gobierno. Across the region and around the world, civil society groups creatively filled gaps and became trusted partners with government and businesses to ensure that society's most vulnerable were served. En toda la región y de hecho alrededor del mundo, los grupos de sociedad civil con mucha creatividad llenaron los huecos y se convirtieron en aliados de confianza con el gobierno y las empresas para garantizar que los más vulnerables de la sociedad recibieran atención. This summer, we worked with partners like Cemefi to conduct a global survey. Our goal was to increase our understanding about the digital transformation progress of grassroots civil society, particularly how they collect, use, and share mission-critical data. We also asked organizations to comment on the impact of the pandemic on their use of digital strategies. Durante este verano, trabajamos con socios como Cemefi para llevar a cabo una encuesta global. Nuestra meta fue la de aumentar nuestra comprensión acerca del progreso, el avance de la transformación digital en la sociedad civil a nivel comunitario, en especial cómo recaban, usan y comparten información crítica de la misión. También les pedimos a las organizaciones que comentaran sobre el impacto de la pandemia en su uso de estrategias digitales. We received more than 12,000 completed responses from nonprofits, libraries, and foundations across 167 countries to a survey fielded in the late summer. We are in data analysis and will soon publish findings, but I would like to share a few early findings with you. Recibimos más de 12,000 respuestas completadas de las organizaciones sin fines de lucro, bibliotecas y fundaciones, abarcando 167 países. Esto fue una encuesta llevada a cabo a finales de este verano. Estamos en el análisis de los datos, la información y pronto vamos a publicar los hallazgos, pero me gustaría compartir con ustedes unos hallazgos iniciales. We found that 2/3 of respondents adopted new digital tools as COVID-19 forced them to work remotely. Encontramos que las 2/3 partes de los que contestaron adoptaron nuevas herramientas digitales porque COVID-19 les obligó a trabajar de manera remota. Of these organizations, 72% reported finding a need to reconsider how to deliver their services. Most popular was communications and collaboration software, Microsoft Teams or Zoom video conferencing, likely because they were focused on staying operational and moving online. There was less focus on areas like security, client and donor management, and project management. Y de estas organizaciones, 72% reportaron que habían encontrado la necesidad de repensar cómo entregar sus servicios, hacerlos llegar. Muy popular fue el software de comunicaciones y colaboración, Microsoft Teams o Zoom videoconferencias, mayormente porque estaban centrados en mantenerse en operaciones y moverse en línea. Había menos enfoque sobre áreas como seguridad, cliente, gestión de cliente y donantes y gestión de proyectos. Fifty-nine percent of respondents reported that the pandemic had accelerated their digital strategies. 59% de los encuestados informaron que la pandemia había acelerado sus estrategias digitales.
And of those who adopted new tools as a result of COVID-19, 65% of the respondents expect the digital changes to become long-term solutions. For the Latin America and Caribbean region, that number goes up to 75%. Y de aquellos que habían adoptado las nuevas herramientas como resultado de COVID-19, el 65% de los encuestados esperaban que los cambios digitales se convertirían en soluciones a largo plazo. Y para la región de América Latina y el Caribe, esa cifra sube a 75%. We see in the data an accelerated movement to cloud applications, which is consistent with what we have been observing. It's lower for Latin American respondents, 28% instead of 36%. Interestingly, Latin American organizations were stronger adopters of technology training than the overall respondents at 23%, making it the second most common investment. En los datos hemos encontrado un movimiento acelerado hacia las aplicaciones en la nube, y esto es congruente con lo que hemos estado observando, pero este movimiento es menor para los encuestados latinoamericanos, 28% en lugar de 36%. Es interesante, las organizaciones de América Latina adoptaron más rápidamente la capacitación tecnológica que los encuestados en general, la cifra estando a 23%, lo cual lo hace la inversión más común en segundo lugar. Respondents seem to see benefits and possibilities in the new tech. Digital imaginations may be growing, and we think this could speed digital adoption, provided organizations have the necessary resources accessible and affordable. It is also interesting to note that 38% of respondents did not adopt tools, which we are working to understand. Perhaps there was no need or there were other barriers. Los encuestados parecen ver los beneficios y posibilidades en las imaginaciones de esta nueva era tecnológica digital y creen que están aumentando. Y nosotros creemos que esto puede acelerar la adopción digital siempre y cuando las organizaciones cuenten con los recursos necesarios asequibles. Y también es interesante notar que 38% de los encuestados no adoptaron herramientas, que estamos tratando de entender esto. Quizás no sentían la necesidad o había otro tipo de barreras. This slide speaks to the positive and negative impacts of COVID independent of technology. Esta diapositiva que están viendo nos habla de los impactos positivos y negativos de COVID independientemente de la tecnología. While overall 69% of organizations said COVID-19 negatively impacted their ability to deliver programs to clients and beneficiaries, we separately saw that 26% of those organizations reported being able to at least partially mitigate that negative impact through the use of technology. Si bien el 69% de las organizaciones dijo que COVID-19 había impactado negativamente su capacidad de brindar programas para los clientes o beneficiarios, nosotros vimos de manera separada que 26% de estas organizaciones informaron que pudieron mitigar al menos parcialmente el impacto negativo mediante el uso de tecnología. It seems a side effect of COVID-19 is that internal communications shows the most improvement. Possibly tech is somewhat responsible, but there could be other factors. Not surprising is that more negative impact was seen in delivering programs and fundraising, where in-person is often a factor and tech is more complex to implement. Parecería que un efecto secundario del COVID-19 es que las comunicaciones internas muestran mejoría.
Posiblemente la tecnología es responsable de eso, pero podría haber algún otro factor. Y no nos sorprende saber que un impacto más negativo se vio en la entrega de programas y recabación de fondos, donde el efecto en persona, cara a cara, a menudo es un factor y la tecnología es más compleja de implementar. The data also shows that there is some correlation between having a well-defined digital strategy and experiencing a less negative impact from COVID-19 on their organization overall. 25% of organizations reported having a digital strategy before the pandemic. Los datos también nos muestran que hay una correlación entre tener una estrategia digital bien definida y experimentar un menor impacto negativo del COVID-19 en su organización en general. 25% de las organizaciones informaron que ya contaban con una estrategia digital antes de la pandemia. A UN policy brief in July described the impact of COVID-19 on Latin America and the Caribbean, the worst recession in the region in a century, causing a 9.1% contraction in regional GDP in 2020. Un informe de políticas de Naciones Unidas en el mes de julio describió el impacto de COVID-19 en América Latina y el Caribe, la peor recesión en la región en un siglo, causando una contracción de 9.1 en el PIB regional en 2020. A nearly threefold rise in the number of people requiring food assistance and an increase in the number of poor in the region to over 200 million. Vimos un incremento 3 veces el número de personas que requerían asistencia alimentaria y un incremento en el número de los pobres en la región, subiendo a más de 200 millones. More recently, across sectors, people are gathering and sharing relevant learnings. Y recientemente estamos encontrando que entre sectores las personas se están reuniendo y están compartiendo sus aprendizajes relevantes. From a recent Civicus report, Solidarity in the Time of COVID-19, while no response was perfect, the states that fared best were those that recognized that emergency measures had to be balanced with respect for rights, demonstration of empathy, and recognition of civil society as partners. Un informe reciente, Civicus, nos ha mostrado, y el informe se llama Solidaridad en tiempos de COVID-19, que aunque ninguna respuesta es perfecta, esos estados que les fue mejor fueron aquellos que reconocieron que las medidas de emergencia se tendrán que equilibrar con el respeto de los derechos y con empatía y el reconocimiento de la sociedad civil como socios y aliados. It is vital that nonprofit organizations be included in recovery plans. Es crucial que incluyamos a las organizaciones sin fines de lucro en los planes de recuperación. They employ more than 10% of the workforce, and the jobs they create deliver critical services for which there is often no alternative. Furthermore, these organizations will have critical information on the size and scope of challenges that communities face, information that should be shared across sectors. Estas organizaciones emplean más del 10% de la fuerza laboral y los empleos que ellos crean proporcionan servicios críticos para los cuales no hay alternativa. Es más, estas organizaciones tienen información crítica sobre la dimensión y la envergadura de los desafíos que enfrentan las comunidades, información que se puede compartir en todos los sectores. Digital infrastructure for civil society is key for this collaboration and innovation. La infraestructura digital para la sociedad civil es clave para esta colaboración e innovación.
If you would like to follow the TechSoup Global Network's activity in the region, you can do so at the website shown here. Si usted quiere seguirnos y nuestra actividad en esta región como TechSoup Global Network, lo pueden hacer en este sitio web que pueden ver aquí en pantalla. The circumstances of these times are uniquely challenging, but also give us a moment to be creative and bold, to deeply collaborate for common outcomes. I hope my words have stimulated your own thinking and given you new energy and new ideas for how digital is not an end in itself, but a key enabler of impact. Thank you. Las circunstancias de nuestros tiempos son verdaderamente desafiantes, pero también nos brindan la oportunidad de ser creativos y audaces y de colaborar de manera profunda para resultados comunes. Espero que mis palabras hayan estimulado sus propias reflexiones y que les haya brindado una nueva energía y nuevas ideas de cómo lo digital no es un fin en sí mismo, pero un facilitador clave de impacto. Muchas gracias y que disfruten el resto de la conferencia. Muchísimas gracias, Rebecca, Joyce, muchas gracias por tu apoyo. If you please would like to stop sharing the screen. Yes, great. Muchísimas gracias por todo. Thank you very much, Rebecca. It was very interesting, and I'm sure it's leaving people with a lot of thoughts on how they are going to make things better in their organizations. Le digo a Rebecca que le agradecemos mucho todo su mensaje y que estoy segura que esto nos va a permitir como organizaciones implementar muchas otras soluciones tecnológicas que apoyen nuestro trabajo. Y para esto también quiero compartir con ustedes estamos haciendo un proyecto en alianza con TechSoup, en donde vamos a apoyar a las organizaciones de sociedad civil con un fondo, es el Fondo COVID para Apoyo Tecnológico. A partir del día 15 de noviembre, vamos a sacar la convocatoria para que puedan ustedes también participar en este fondo que les va a permitir adquirir soluciones tecnológicas para su organización y es apoyado precisamente por TechSoup. Muchísimas gracias, Rebecca. Thank you very much also for the COVID fund that we are going to apply for Mexican organizations. Muchísimas gracias a todos por su participación. Hasta luego.